Vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Y bueno, para iniciar, ya todos hemos escuchado la palabra del Señor en la lectura alternada que tuvimos del pasaje de Marcos. Entonces les pido que nos dirijamos una vez más al Señor en oración, ¿ya? Padre bendito, Padre santo, Dios del cielo, venimos a ti una vez más, Señor, no por nuestros méritos, no en nosotros mismos, Señor, sino que en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, para agradecerte porque estamos aquí reunidos esta mañana y para pedirte, Señor, de que seas tú hablándonos, Señor. Somos tu pueblo, somos pueblo tuyo y te pedimos, Señor, de que tú hables a nuestros corazones, Señor. Señor, que Cristo Jesús sea exaltado esta mañana, en esta tarde. Señor, trae gloria a tu nombre. Padre Santo, te agradecemos una vez más. Te pedimos, Señor, de que inclines nuestros corazones hacia ti, a poner atención, Señor, cada uno de los que estamos aquí presentes, sabiendo, Señor, que eres tú quien nos enseña. Líbrame, Señor, del error, cuida mis palabras, Señor, y permita, Señor, de que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y si en algo, Señor, está manchado por mi propio pecado, por la caída, Señor, líbranos, Señor, de aquello. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, acá estamos considerando el Evangelio de Marcos. Ya comenzamos una serie ya hace meses y vamos en el capítulo 5. Y la porción que acabamos de leer, del capítulo 5, de los versículos 25 al 34, le he titulado Cimentando una fe perseverante en Jesús. ¿Ya? Vamos a leer nuevamente el texto, pero antes de hacerlo, vamos a modo de introducción, quiero invitarlos a que pensemos en lo siguiente, que echemos a volar nuestra imaginación. Quiero llevarlo a una situación que tal vez puede ser cotidiana. Pensemos que estamos conduciendo un vehículo o que tal vez vamos sentados de copiloto al lado del que va conduciendo, ¿ya? Y la persona que va conduciendo es una persona que es muy distraída, no se da cuenta si acaso el nivel del combustible cómo está, ¿ya? Y de repente la luz de la benzina, el testigo de la benzina, de que queda poca benzina, se prende. Generalmente cuando eso ocurre, el auto puede andar más o menos unos 50 kilómetros más todavía, 40 kilómetros más. No es que se acabe inmediatamente. Tiene una pequeña reserva, ¿ya? Supongamos, no perdamos esta situación. Supongamos que, además, en nuestros bolsillos tenemos dinero. Puede ser que tengamos el dinero en efectivo, puede que tengamos, no sé, una tarjeta, una aplicación. Y ahora quiero llevarlos a esa misma situación. Piensen en esa misma situación, pero en dos lugares totalmente distintos. Ocurre esa situación en la ciudad, en medio de la ciudad, aquí en Santiago. Ocurre acá en la ciudad, se prende la luz, tengo el dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasemos a echar benzina. ¿Nos sentiríamos así un poquito preocupados por esa situación? No. Ya. Esa misma situación ahora quiero llevarlos a que lo piensen. ¿Cuántos de ustedes han cruzado el desierto de Atacama? ¿Alguna vez alguien lo ha cruzado por tierra? ¿Entre Antofagasta e Iquique o entre Iquique y Arica? ¿Sí? Ya. Pensemos en la misma situación. Estamos en el automóvil, la persona que va conduciendo, puede que seamos nosotros o nosotros vamos de copiloto, sumamente distraído, no está ni ahí con echarle. Se prende la luz. Tenemos el dinero en los bolsillos, pero estamos en medio del desierto. Y miramos el camino para allá, no se ve que no viene nadie, miramos para atrás, no se ve que viene nadie. ¿Qué pensaríamos? Hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? Señor, provee, Señor, que pase un bus, que pase un camión, que pase otro automóvil, Señor. ¿Ah? En cambio, si estamos en la ciudad, ¿nos acordamos del Señor? No. Y es el Señor el que nos pone el dinero para que podamos echar la benzina. Pero no nos acordamos del Señor.
Con frecuencia, hermanos, los creyentes en Cristo, ¿qué es lo que nos ocurre? Nos vemos enfrentados a una lucha constante, hermanos, todos los días. Somos capaces de aferrarnos al Señor y mantenernos confiados en Él cuando las adversidades todavía parecen manejables. Así como cuando se me prendió la luz y estoy aquí en la ciudad, la luz de la benzina. Paso a echarle benzina, no hay problema. No es una adversidad, ni la veo como adversidad, ¿cierto? Cuando la solución al menos está al alcance de nuestra mano, no pasa nada con nuestra fe, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si el problema se prolonga en el tiempo? Si el problema parece no tener salida. ¿Qué ocurre cuando nos vemos enfrentados a una enfermedad incurable? ¿Qué ocurre cuando, nos vemos enfrentados a que nuestro matrimonio está quebrado, que nada cambia? ¿Qué ocurre cuando tenemos un hijo que es rebelde y sigue estando rebelde y está lejos? ¿Qué ocurre cuando nos vemos enfrentados a un serio aprieto económico? ¿Qué ocurre entonces con nuestra confianza en Dios? Nos vemos enfrentados a una fe, nosotros, cada uno de nosotros, a una fe que es fluctuante, a una fe que es selectiva. Si nosotros vemos que las condiciones están bajo control, ni me urjo. Pero si veo que surge una complicación que se va extendiendo, se sale de nuestras manos, empezamos a dudar. Probablemente, hermanos, la prueba del tiempo sea una de las pruebas más severas para la fe, ¿ya? Y con esto que estoy diciendo, acabo de poner un ejemplo, lo del auto, la gasolina, pero no quiero trivializar porque efectivamente hay situaciones que son muy dolorosas en la vida, ¿ya? No estoy trivializando todas aquellas situaciones que son dolorosas y que cada uno de nosotros hemos vivido, tal vez estemos viviendo, y les aseguro que vamos a vivir, ¿ya? Vamos a vivir porque hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en el cielo y regrese, todavía las vamos a vivir. Allí entonces los creyentes nos vemos tentados a preguntarnos frecuentemente, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? Señor, ¿por qué no me responde? Esta tensión, hermanos, ha acompañado a los hijos de Dios a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. Por ejemplo, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, vivió un hermano inglés de Inglaterra, llamado William Carey. Él es conocido porque es como el pionero de las misiones modernas. Algunos le denominan que es como el padre de las misiones modernas, porque hasta que William Carey no sintió la necesidad imperiosa de ir a la India a predicar el Evangelio, la verdad que ninguna iglesia mandaba a ningún misionero, ¿ya? Él tenía 32 años cuando dejó Inglaterra, con su esposa, 3 hijos y su esposa embarazada. Tuvo 4 hijos. 32 años tenía cuando se embarcó a la India. 40 años estuvo viviendo en la India y falleció a los 72 años en la India. Este hermano enfrentó años de frustración en la India, muchos años. No veía frutos. De hecho, el primer convertido hindú se produjo a los 7 años de que él llevaba trabajando, predicando el Evangelio en la India. A los 7 años recién el primer convertido. Él no veía frutos, enfrentaba oposición constante. Uno de sus hijos murió. Su esposa cayó en una enfermedad mental grave. Sus amigos le decían, oye, intérnala. Y él no quiso. Él se mantuvo con su esposa viviendo hasta que ella falleció. Un día, en su diario, el 19 de abril de 1794, nuestro hermano William Carey escribió esto en su diario. Mire, pongan atención. Bueno, tengo a Dios y su palabra es segura. Sin embargo, mi esperanza fijada en esa palabra segura se elevará por encima de todos los obstáculos y triunfará sobre todas las pruebas. La causa de Dios triunfará y saldré de todas las pruebas purificado por Dios como a través del fuego. Queridos hermanos, nuestro Dios ocupa las circunstancias adversas para magnificar su poder
para magnificar su gracia en formas extraordinarias y en formas que escapan a toda lógica humana. Tal como lo veremos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, que vamos a considerar en la mañana de hoy. Entonces les pido que volvamos a leerlo nuevamente. Así que busque ahí en su Biblia. Quiero animar a los hermanos. La hermana que estaba dirigiendo el culto les pidió que apagaran sus teléfonos o lo pusieran en modo avión. Así que háganlo porque la pantalla distrae, ¿ya? Si tiene Biblia de papel, tráigala. Si va a ocupar su Biblia en aparato electrónico, no hay ningún problema, hágalo, pero desconéctese, porque si entra una notificación, se va a distraer fácilmente, ¿ya? Entonces, Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Y aquí me tengo que poner lente. Dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pongamos este texto en su contexto. Nuestro pastor Héctor predicó la semana pasada de este mismo pasaje, porque este hecho que acabamos de leer está inserto en otra situación. Está transcurriendo, por así decirlo, la ejecución de otro milagro, denominémosle un primer milagro, ya que Jairo, que es el principal de la sinagoga, que es una persona con mucha influencia, una persona muy respetada en su comunidad, va y se arrodilla delante del Señor y le pide que sane a su hija, que su hija estaba moribunda. Su hija estaba agonizando. Había una multitud tremenda que rodeaba a Jesús porque la fama de Jesús había crecido. Y ocurre esto que acabamos de leer. En medio de esa multitud, entonces, ocurrió esto que era algo totalmente inesperado, que pone a prueba la fe de Jairo. En el texto que acabamos de leer no se menciona a Jairo, pero está en los versículos que está un poquito antes y en los versículos que está un poquito después, ¿ya? Sé que nuestro pastor Héctor el próximo domingo que viene va a volver a abordar nuevamente el texto para considerar ahora ambos milagros, ¿ya? Entonces vamos a tratar de enfocarnos en la situación específica con la mujer, cuyo nombre no sabemos, pero es importante considerar esto, hermanos. Y aquí les pido que echemos a volar nuevamente nuestra imaginación, pero ya no con el ejemplo del auto que les pedí al comienzo, sino que echemos a volar nuestra imaginación poniéndonos en la situación. Porque por así decirlo, respetuosamente lo digo, Jesús y sus discípulos, los apóstoles, estaban en modo ambulancia, comillas. Porque había una niña que estaba agonizando, ¿cierto? Y de repente ocurre esta situación, esta mujer interrumpe el caminar, el andar de Jesús, y Jesús no sigue en modo ambulancia. Jesús se detiene. Se detiene para tratar el caso de la mujer
en vez de seguir hacia donde estaba la niña moribunda. Hermanos queridos, la providencia de Dios no obedece a lógicas humanas, no obedece a nuestras lógicas, a ninguna, no obedece a lógicas culturales. Nosotros vivimos en Occidente, en Oriente, Oriente Medio, Lejano Oriente, tienen otras culturas. La lógica de Dios tampoco se amolda a las lógicas de otras culturas. Nuestro Señor es extraordinario. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer padeciendo su flujo de sangre? Es muy probable que en el mismo año que la mujer enfermó, haya nacido la hija de Jairo. Muy probable. Y las dos historias, que fueron desarrollándose por separado la una de la otra, se toparon. ¿Y dónde se toparon? Con Jesús. Y quedaron unidas para siempre. Porque quedó testimonio de ello en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios sinópticos dan cuenta de este milagro. Cada uno entregando detalles distintos. El que entrega más detalles justamente es Marcos. Pero los otros dos evangelistas entregan también detalles que son interesantes, son importantes. Hermanos, la providencia de Dios no obedece las lógicas humanas, no obedece las lógicas de las culturas. La lógica de Dios, la providencia de Dios, obedece a su consejo, que es más alto que los cielos. Así dice la palabra en Isaías 55, que la sabiduría de Dios es más alta que los cielos. Dios estaba orquestando todas las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que padecía por 12 años, pusiera a prueba la fe de Jairo. Entonces, lo que nosotros, a nuestros ojos, a nuestra vista, pongámonos en el lugar de Jairo. Si no tenemos hijos, pensemos en un ser querido a quien más amemos. Todos tenemos un ser muy, muy, muy querido, ¿cierto? O al menos el 99% de las personas tenemos a alguien que es muy querido. Si no tenemos hijos, pongámonos en esa posición. Tenemos a ese ser querido, moribundo, agonizando. Tenemos a nuestro Señor, nuestro Salvador, que va en modo ambulancia, como dije, pero el Señor se detiene. ¿Cómo nos sentiríamos? Ansiosos, ¿cierto? Nos ganaría la ansiedad. Pero lo que para nosotros es una interrupción a nuestros ojos, para el Señor Jesús no es así. Para esto Jesús fue un punto donde no solamente realizó otro milagro, no solamente realizó una obra maravillosa, revelando su poder, revelando su sabiduría, revelando su amor, sino que además esta situación el Señor la estaba ocupando para moldear a Jairo. Entonces, les voy a pedir que sigamos ocupando nuestra imaginación para imaginar esta escena, este relato bíblico que acabamos de leer, ¿ya? A veces lo leemos muy rápido, pero tratemos de ponernos en la situación, tratemos de encarnar o tratar de vivir lo que estaba ocurriendo, lo que el texto relata, ¿ya? Entonces, en este texto podemos distinguir tres escenas, por así decirlo, o tres actos, ¿ya? Primer acto, segundo acto, tercer acto. No, esto no es un stand-up comedy, esto es una predicación de la palabra del Señor. Pero veamos, escena 1, una fe oculta. De los versículos 25 al 28. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Hermanos queridos, para nosotros probablemente, claro, lo leemos así rápido, pero de nuevo, vamos y ubiquémonos en el tiempo y en el espacio, siglo I, pueblo de Israel. Esta mujer vive una tragedia múltiple. No es solamente una dolencia física, que ya de por sí sola es tremenda. Veamos la tragedia física. 12 años de hemorragia continua. ¿Qué es lo que produce una hemorragia?
debilidad, fatiga, anemia. Además, dolor. ¿Ya? Existen por lo menos, estuve investigando un poquito, existen por lo menos 5 condiciones médicas que tal vez podrían, diagnósticos médicos actuales, que tal vez podríamos pensar de que la mujer tenía. ¿Ya? Pero la Biblia no da mayores detalles. 12 años. Pensemos ahora 12 años atrás. Estamos en 2025 nosotros. ¿Cuánto es hace 12 años atrás? No son muy matemáticos. 2013. ¿Cuántos de ustedes tienen entre 20 y 30 años hoy día? Los que levantaron la mano y que tienen hoy día entre 20 y 30 años, hace 12 años atrás, ¿cuánto tenían? Entre 8 y 18. ¿Sí? Chicos. ¿Qué cosas pasaron en el año 2013? Por ejemplo, para que tratemos de ubicarnos cuánto tiempo esta mujer padeció de esto. ¿Qué cosas pasaron en el 2013? Yo les tengo dos cosas. Primero, ese año hubieron elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Ya? Y en segunda vuelta salió elegida Michelle Bachelet para su segundo periodo. O sea, tratemos de rebobinar en nuestras cabezas cuánto tiempo ha transcurrido. O sea, tuvimos un periodo de Michelle Bachelet 2, de Sebastián Piñera 2 y ahora de Gabriel Boric. Imagínense, ya han pasado 3 presidentes, porque este gobierno está terminado. Casi 3 presidentes. ¿Qué otra cosa pasó el año 2013? ¿Cuántos de aquí son futboleros? Ya. El año 2013 estaban terminando las clasificatorias y la Selección Nacional de Chile clasificó a su último mundial de la mano de Sampaoli. El año 2013 Chile clasificó para el Mundial de Brasil 2014. Traigo estos ejemplos para que nos hagamos una idea cuánto tiempo esta mujer llevaba con este flujo constante de sangre. Y este flujo constante de sangre, entonces, debilitante, fatiga, anemia, dolor. Esa es otra tragedia, porque nombré la tragedia física. La otra tragedia, siglo I, pueblo de Israel, tragedia social y religiosa. ¿Por qué? La ley del Señor establece en Levítico 15 que cuando una persona tiene fluidos humanos, la persona queda impura, ceremonialmente impura. ¿Ya? En el caso específico de la mujer, también el hombre también queda ceremonialmente impuro cuando tiene emanación de fluidos. En el caso de la mujer, cuando tiene su menstruación, quedaba impura por 7 días. Nadie podía tocar a la mujer, porque si en ese periodo alguien tocaba a la mujer, entonces la persona que la tocaba también quedaba ceremonialmente impuro. Ahora, una aclaración, una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, no era un problema moral. La ley de Dios establecía muchos aspectos, hermanos, de pureza ceremonial. De hecho, no todos podían acceder a los mismos lugares físicos del templo. Estaba el patio de los gentiles y hasta ahí llegaban los gentiles. Después los que eran judíos podían avanzar un poquito más. Los que servían podían seguir entrando hasta el lugar santísimo, que entraba uno solo. La ley ceremonial de Dios establecía muchos requisitos de pureza, porque la ley lo que apunta es a Cristo. Porque finalmente el único que es realmente puro es Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, como esta mujer estaba ceremonialmente impura, 12 años. 12 años. Entonces, esto le impedía participar de la adoración pública, le impedía acercarse al santuario, no podía hacerlo. Otra tragedia emocional. Probablemente esta mujer estaba marginada, inclusive por su familia. Imagínense, 12 años sin tener la posibilidad de hacer una vida normal. Soledad, vergüenza. Pongámonos en el caso, hermano, incluso a lo mejor hasta chisme. Hasta chisme, a lo mejor sus vecinos, sus familiares, sus parientes. No, si mira, algo tiene que haber hecho.
¿cierto? Algún pecado habrá cometido. Por eso que el Señor la castiga así. Y además, también esto era una tragedia económica. Porque aquí la palabra dice de que ella invirtió todos sus recursos ¿en qué? En médicos. Y para colmo, sin resultados. No hay nada peor que invertir recursos y no tener resultados, ¿cierto? Esta mujer había perdido toda esperanza. Sin embargo, recuerden, estamos en la primera cena, una fe oculta. Sin embargo, dice el versículo 27, la primera parte, cuando ella oyó hablar de Jesús. Un pequeño paréntesis. ¿Qué dice la palabra del Señor? La fe viene por él. Y demás, ¿qué dice después? Y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios la que nos permite oír, nos da ahora oídos para oír y escuchar de nuestro Salvador. No sabemos específicamente qué es lo que escuchó la mujer, pero escuchó hablar de Jesús. Esta mujer había perdido toda esperanza, pero cuando ella oyó hablar de Jesús, ella, ¿qué es lo que hizo? Al igual que Jairo, dejó de lado todos los convencionalismos sociales y se mezcló entre la multitud. ¿Cómo es que Jairo lo hizo? Arrodillándose delante de Jesús, postrándose, ¿cierto? Una persona importante, respetada, una persona... escuché la predicación de nuestro pastor Héctor en el podcast, ¿ya? Yo los animo, hermanos, sigan subiéndolas, son de bendición. Yo de vez en cuando los sigo ahí. Jairo, una persona importante, una persona que daba las directrices, ¿cierto? Así nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado. Sin embargo, él dejó de lado eso, se postró delante de Jesús. Y esta mujer ahora hace algo similar, deja de lado todos los convencionalismos sociales, todas las reglas, y va y se mezcla en la multitud, algo que no podía hacer, seguramente se debe haber cubierto para que no la reconocieran, pero ella lo hizo para llegar hasta Jesús. Ahora, notemos lo que dice el texto. Ella no pretendía entrar en contacto físico con Jesús mismo. ¿Qué es lo que buscaba ella? Solo tocar su manto. Dice entonces el versículo 28, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Acá este mismo relato en el Evangelio de Mateo aporta un poquito más de detalle, porque en el Evangelio de Mateo, en capítulo 9, se detalla de que ella decía esto mismo, pero dice Mateo que lo decía para sí. O sea, era algo que ella pensaba, lo tenía para sí. No es que ella se lo comentaba a su familiar, se lo comentaba así, oh, yo mira, voy a ir a ver a Jesús, me voy a meter nomás, porque si toco, no. Ella era algo que ella pensaba para sí. Es evidente ahora que que la fe de esta mujer no era perfecta. ¿Por qué creen ustedes que la fe de esta mujer no era perfecta? ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Tuvo miedo? Ya, sí. Pero volvamos a leer el texto. Dice, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella creía que el acto de tocar la ropa de Jesús, ese acto era el necesario. Y que incluso no era necesario que se diera cuenta. Esta hermana en Cristo, no tenía una teología perfecta. Su entendimiento no era cabal. Pero sí tenía algo que iba en la dirección correcta. Es que fue hacia Jesús. La verdadera fe, hermanos, se define por el objeto de nuestra fe, no por la cantidad de nuestra fe, no por lo que tan teológicamente perfecto y preciso soy. ¿Sí? Nosotros como reformados somos confesionales, somos calvinistas,
pero amamos a nuestros hermanos que no lo son. ¿Ya? Amamos a nuestros hermanos que son metodistas, arminianos, wesleyanos. Amamos a nuestros hermanos que son bautistas. Y así. El punto es que lo central en la fe es en quién ponemos la fe. Cristo Jesús. Él es el objeto de la fe. Pasemos ahora a la segunda escena y sigamos imaginando, hermanos, este contexto lleno de gente, el camino de tierra, van en modo ambulancia yendo a la casa de Jairo. Entonces esta mujer viene y toca el manto de Jesús, diciendo ella para sí, no, si toco su ropa. ¿Ya? El segundo acto, o segunda escena, una fe recompensada. Y eso lo podemos apreciar desde el versículo 29 al 32. El 29 dice así: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La mujer sabía que lo que había hecho era algo problemático. ¿Por qué? Porque muchos ya veían a Jesús como un rabino itinerante, un maestro, y era una ofensa muy grande, que una mujer en esa condición tocara más encima a un rabino, más encima a un maestro. Entonces ella, ¿qué es lo que intentaba? Intentaba pasar, pero desapercibida, piolísima, que nadie se dé cuenta. Pero aquí, de nuevo, el Señor, Dios, desafía nuestra lógica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se detiene. Se detiene. Entonces, volvamos a pensar en la escena, hermanos. Jairo esperaba un milagro urgente. Su hija se estaba muriendo. Pensemos en una sala de urgencias. ¿Ya? Los profesionales de la salud aplican un concepto que le denominan triage, que es una palabra en francés. Bueno, yo no sé hablar francés, así que si tenemos gente que no escucha desde Francia, que perdonen el francés. Aplican un concepto que se llama triage. ¿Y eso qué es? Que es categorizar la gravedad de la situación con la que llegan los pacientes a la urgencia. Claro, ven la gravedad de la emergencia y dependiendo de la gravedad de la emergencia, atienden. ¿Cierto? Entonces, puede haber alguien que lleve una dolencia que sea parte de una condición que sea crónica, ¿ya? Pero si algo crónico que se está tratando, oiga, mire, vengo por un dolor de muela, por ejemplo, y llega una niña que, no sé, la atropellaron y está grave, está en riesgo vital, ¿a quién van a atender primero? A la niña. ¿Cierto? Eso es lo lógico. Eso es lo responsable. ¿Cierto? No le vamos a decir al papá de la niña que acaban de atropellar, oye, ¿sabes qué? Al que le duele la muela lleva esperando 5 horas. Tú llegaste recién. Así que anda, pasa al SOME y que te tomen la presión. ¿No? Jairo esperaba un milagro urgente. Había una niña que se estaba muriendo. Pero Jesús, en vez de apurarse, se detiene y atiende a esta mujer. Jesús, dice el texto, versículos 30 y 31, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? O sea, los discípulos le dicen como, Señor, ¿en serio? ¿Me estáis leseando? Señor, o sea, con todo el respeto del mundo, pero ¿de verdad? Si te están todos apretujando, ¿y qué te detienes a preguntar? Vamos, la niña se está muriendo. Bueno, Jesús sabía quién lo había tocado, ¿ya? De hecho, otra versión en español de la Biblia que es más literal todavía,
Ahí en el versículo 30 dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. O sea, Jesús sabía perfectamente que él lo había tocado, pero él hace esto escapándose de toda la lógica humana, escapándose de lo que denominamos, comillas, responsabilidad humana, para sacar a la luz la fe de esta mujer. Lo que en nuestra escena anterior era una fe oculta, ahora esta fe queda en evidencia. Jesús quiere que todos sepan qué es lo que ha pasado con esta mujer. Y además aquí, de paso, ocurre otra cosa que es hermosa. Jesús no es un sanador impersonal. No es un bot de WhatsApp. Nosotros hoy día si tenemos algún, no sé, queremos comunicar con alguna tienda, algún servicio, ya hoy día prácticamente todos tienen WhatsApp, uno habla y te responde un bot, una inteligencia artificial. No, Jesús no es así. Jesús no es un sanador impersonal. Se detiene y quiere que todos sepan qué es lo que ha ocurrido con la mujer. Ahora, lo sorprendente es que, aunque la fe de esta mujer estaba lejos de ser una fe perfecta, no obstante, el Señor bondadosamente, misericordiosamente, como cantábamos hace un rato atrás en una de las alabanzas, que el Señor es grande en misericordia, grande en bondad, grande en amor, el Señor bondadosamente recompensó a esta mujer. Y esta recompensa no fue solamente física. No fue solamente física. Y aquí vamos a pasar al tercer, a la tercera escena, los versículos 33 y 34. Una fe manifestada. El versículo 33 dice así: Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos, Jesús no permite, en este caso, que la sanidad quede en secreto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vino a sanar cuerpos. El Señor Jesús vino a restaurar a toda la creación. El Señor Jesús vino a restaurarnos como personas, porque cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todavía hay peso de pecado que cargamos, pero eso no significa que no portemos la imagen de Dios. El Señor Jesús no se limitó a venir a hacer una curación de cuerpos. ¿Cómo le responde el Señor Jesús? Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Acá el Señor Jesús está haciendo por lo menos tres cosas. Primero, está instruyendo teológicamente a esta mujer. La mujer creía que por tocar el manto de Jesús, las ropas de Jesús, sería sana. Pero Jesús le hace ver que su ropa no tiene ningún poder. Tu fe fue por medio de la fe, no por causa de la ropa. Tu fe, le dice el Señor Jesús. La ropa de Jesús no tenía ningún poder. De hecho, hermanos, la fe en sí misma no tiene poder para nada tampoco. Hay un dicho que dice, la fe mueve montañas, ¿cierto? Es verdad ese dicho, ¿no? No, es verdad, po. La fe no hace nada. El que mueve las montañas es Cristo. El que mueve las montañas es el Señor. Él es soberano. Cristo Jesús mueve las montañas por medio de la fe. Es Cristo quien obra por medio de la fe. Para que esta ilustración se la escuché una vez a un querido pastor. Imaginemos que, estamos sentados y nos vamos a comer una rica lasaña.
yo me la como con tenedor y cuchillo. ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿El tenedor y el cuchillo o la lasaña? La lasaña es la que alimenta. Es la comida la que alimenta. No el tenedor y el cuchillo. El tenedor y el cuchillo es el medio por el cual me apropio de la lasaña que me alimenta. Ya. Así es la fe. La fe es el medio por el cual Cristo obra. Él es soberano. Él es el que hace las cosas. No tu fe, no mi fe. Por eso que la importancia de que la fe esté puesta en ¿quién? En Jesús. Lo importante, nuestra fe, hermanos, puede ser pequeña, puede ser débil, puede ser hasta incorrecta. Pero si es Jesús el objeto de nuestra fe, es Él el que hace. Y Él en su misericordia nos va perfeccionando. Un comentarista dice, esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil. Jesús, ¿qué es lo que hace? Exalta su fe y corrige su teología. No fue mi ropa, le dice Jesús, fue tu fe en mí. Lo segundo que hace Jesús con esta mujer es que Jesús declara públicamente que esta mujer había sido librada de su impureza ceremonial. Por primera vez, hermanos, hermanas, probablemente las hermanas lo van a entender mejor. Por primera vez en 12 años, ella podría hacer una vida normal porque ya no tendría dolor, no tendría sangrado, no tendría fatiga, no tendría anemia. Por primera vez en 12 años podría dar un abrazo. 12 años. Lo tercero que hace el Señor Jesús con esta mujer, le dice al final, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En el Nuevo Testamento, aquí hay un juego de palabras, una especie de juego de palabras. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce aquí, tu fe te ha sanado, también se puede traducir salvado. De hecho, otras traducciones en español de la Biblia, si mal no recuerdo, creo que la Reina Valera lo pone salvado. Pero otras versiones de la Biblia en español utilizan la expresión vete en paz, tu fe te ha salvado, le dice. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Ya? Entonces, ella se acercó a Jesús, es una especie de juego de palabras, entonces. Ella se acercó a Jesús buscando sanidad, pero no solamente encontró sanidad y encontró salvación. Ella por 12 años llevó en su cuerpo una marca y un recordatorio constante de la corrupción que todos nosotros llevamos por causa de nuestros pecados. Pero Cristo, en un instante, tal como lo dice el texto, en un instante, Cristo lo que hizo fue remover esa aflicción física, pero no solamente eso, sino que también lo hizo con su culpa y su vergüenza. Inclusive hay algo más. En esa orden que el Señor Jesús le da, le dice, vete en paz. Recordemos que en el siglo I, en ese contexto, el idioma que se hablaba, ¿saben cuál era? El arameo, exactamente. ¿Ya? Ese era el idioma popular que se hablaba, no se hablaba en griego koiné. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, pero se hablaba en arameo. Jesús le dice, vete en paz. Y estas dos consideraciones que le dice, vete en paz, y que ahí se hablaba arameo, nos permiten entonces inferir que Jesús le está ordenando, está implícito, no está explícito en el texto, pero está implícito que el sentido completo del shalom hebreo. ¿Y qué es lo que es el shalom? ¿Sabemos lo que es el shalom? ¿Qué es el shalom? Una paz integral. No es solamente la ausencia de problemas. El shalom no es solamente ausencia de conflicto, ausencia de problemas, ausencia de angustias. El shalom es una plenitud de vida en Dios.
Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Ya? Y no nos estamos refiriendo a aspectos de prosperidad material, no estamos refiriéndonos, no, estamos hablando de una vida que es plena en Dios. Volvamos entonces ahora a mirar un poquito más de lejos esta historia. ¿Quién estaba además en ese momento junto con Jesús, junto con la mujer, junto con sus apóstoles y junto con la multitud? ¿Quién más estaba? Jairo. ¿Cómo debe haber estado Jairo? Apúrate, Señor. Mi hija se está muriendo. Señor, no te comprendo. Lo que estás haciendo no es lógico. Señor, es hasta irresponsable lo que estás haciendo. En cualquier urgencia la atenderían al tiro. Hermanos, el Señor ocupa esta situación con la mujer, 12 años, y con ello moldea a otro miembro de su cuerpo. ¿Ya? Y con toda seguridad, nuestro pastor Héctor lo va a profundizar el próximo domingo. Eso es lo que ocurre en esta historia. Pasemos ahora a la conclusión, a los aspectos de aplicación, pero quiero invitarles, hermanos, a que no pensemos, tal vez es más fácil decir, oh, imitemos la fe de la mujer. Si estás pasando problemas, no importa, confía y acércate porque Dios tiene grandes cosas para ti. No pensemos así. Pensemos más bien desde otra perspectiva, de una perspectiva distinta. Pensémoslo desde la perspectiva del Señor, primero. En primer lugar, este milagro con la mujer enferma y también con la hija de Jairo son una representación visible y tangible del Evangelio. Son una representación del Evangelio. Jesús, hermanos, tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de él seamos purificados. En la ley ceremonial de Dios, cualquiera que tocaba algo inmundo, yo también quedaba inmundo. Pero el Señor Jesús no es así. Nosotros que estamos inmundos, abrazamos a Jesús y la pureza de Jesús, por así decirlo, se contagia a nosotros. No fue Jesús el que quedó impuro cuando la mujer lo tocó. Fue la mujer la que quedó pura. Es como cuando en Isaías capítulo 6, Isaías está viendo de que está delante del Señor, está viendo al alto y sublime y dice, oh, estoy muerto porque soy pecador de labios impuros. Y viene un ángel, toma un carbón encendido y lo pone en sus labios. ¿Y qué es lo que ocurre? Le dice, ha sido purificado. Ese carbón es como que fuera Jesús. Todos experimentamos los mismos problemas que los que están mencionados en esta historia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, aparte de Cristo, sin Cristo, estamos espiritualmente muertos. Aparte de Cristo, sin Cristo, somos inmundos, somos impuros por causa de la caída y por causa de nuestro pecado. La mujer no pudo sanarse por sí misma. No se pudo sanar por sus propios medios, ni aún pagando. Así también, nosotros, en nuestras propias fuerzas, aparte de Cristo, no podemos hacer nada para, uno, satisfacer las demandas de Dios, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién de nosotros puede cumplir esa demanda de Dios? Nadie. Y por otro lado, en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para soportar el justo juicio de Dios. ¿Sobre quién cayó? Sobre Jesús. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O como dice otro precioso versículo bíblico, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero.
La buena noticia del Evangelio, hermanos, es que Cristo Jesús desempeñó estas dos cosas, satisfacer las demandas de Dios y soportar el justo juicio de Dios. Eso lo desempeñó en lugar de los suyos, en lugar de su pueblo, en lugar tuyo, en lugar mío. ¿En dónde, en quién, en qué cosas tienes puesta tu esperanza? ¿En dónde, en quién, en qué cosas pones tu identidad? Porque si no es en Cristo y su justicia, hermanos, si no es en Cristo Jesús y en su justicia, en su obra, en su vida, en su muerte, en su resurrección, entonces tu confianza es una ilusión. Tu confianza es una ilusión. Hay o había un grupo de rock chileno, no sé si todavía están, La Ley. Tenían una canción que se llama Tejedores de Ilusión. Cada uno de nosotros somos tejedores de ilusión cuando apartamos nuestra mirada y nuestra confianza de la persona de Cristo y la ponemos en cualquier otro lado. La pones en ti o la pones en alguien que está al lado tuyo, o la pones en tu cuenta bancaria, o la pones en tu prestigio, o la pones en tu familia, la pones en tu profesión diaria. Todas son cosas que no son intrínsecamente malas en sí. Son cosas buenas, son cosas creadas. Pero si son el centro, si ahí está el deleite del corazón, no, estamos siendo tejedores de ilusión. Solo Cristo redime, hermanos, solo Cristo salva, solo Él redime por medio de la fe sola. No en nuestro desempeño, no en nuestra conducta. Un segundo punto que podemos aprender también de esta historia, que Dios no solo trata con individuos de forma individual. El Señor no rescató para sí individuos. El Señor rescató y apartó para sí a un pueblo. El Señor trata con su pueblo. Por medio de lo que tú estás viviendo hoy día, el Señor no solo te está dando forma a ti, el Señor también le está dando forma a esta iglesia local, a esta comunidad. Lo que a ti te pasa en tu vida no solamente es para ti, no es solamente porque el Señor me quiere santificar a mí. El Señor está santificando a su pueblo, a su iglesia, en particular a esta iglesia local, en particular a todas las iglesias locales que están distribuidas alrededor de todo el planeta. De esa forma está santificando a su pueblo. El Señor, hermanos, sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Un tercer punto que también podemos aprender de este relato. Nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando estamos evaluando el tiempo del obrar de Dios. ¿Cómo afecta esto en la manera en que reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Tendemos a reaccionar con espinas muchas veces, porque el pecado hasta eso también contamina. Reaccionamos con temor, reaccionamos con turbación, reaccionamos con dudas. Hermanos queridos, todos nosotros necesitamos pensar a la luz de las verdades maravillosas de la Escritura, de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, te voy a dar un hijo. ¿Cuántos años pasaron? Claro, 25 años pasaron. El Señor mandó a Samuel para que ungiera a David como rey de Israel. Lo ungió. ¿Saben cuánto tiempo pasó para que David efectivamente tomara la posición de rey? Aproximadamente 10 años. Período en el cual, ¿saben lo que estuvo haciendo David? Escapando, huyendo, escondiéndose de Saúl porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pensemos en José
Cuando estuvo preso en Egipto. Estaba preso, ¿se acuerdan que había un copero y un panadero? ¿Se acuerdan lo que le prometió el copero, no? Cuando José le interpretó el sueño, le dijo, oye, mira, en 3 días te van a liberar. Oye, cuando te liberen, acuérdate de mí, pues le dijo José. ¿Se acordó al tiro el copero? Se tardó, ¿cierto? ¿Qué hubiera ocurrido si el copero se hubiera acordado al tiro? El copero ahí en la corte, oye, mira, recién salió, mira, ¿sabéis qué? Conocí a alguien que me ayudó, bla, 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 movió influencia, hizo lobby, ya mándate a ese preso para afuera. Ahí hubiera quedado José como un expresidiario. Pero el copero se le olvidó y el tiempo pasó. Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y José seguía preso. Y por causa de que el copero se olvidó, José, finalmente el Señor lo llevó y lo puso como segundo en Egipto. Y a través de ello se salvó mucha vida. Muchas vidas fueron salvadas, dice la palabra del Señor. Incluso José, cuando habla con sus hermanos, este tremendo mal que ustedes me hicieron, ¿se acuerdan que los hermanos de José van a hablar así asustados con él? Oye, José, oye, eres nuestro Señor, así como. No, le dice, párense, le habla con el corazón en la mano, dice la Biblia. Párense, porque esto que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Entonces, aquello que estés pasando, hermano, hermana, a lo mejor ni siquiera vas a entender por qué diantres lo estás pasando. Pero el Señor ocupa todo para edificar a su pueblo. No eres solamente tú, no soy solamente yo. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. No dice que no tememos. No dice el salmista, no dice que no teme. Teme. Y efectivamente, todos nosotros tememos. Pero la fe es el antídoto para el temor. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. La fe en su sabiduría. La fe en sus promesas. La fe en quién es Dios, en su carácter. La fe en quién es Él. Cuarto y último punto. Todas las cosas suceden según la agenda y la lógica de Dios. No según la agenda de Jairo, no según la agenda de la mujer, no según la agenda de los apóstoles, no según la agenda tuya ni la agenda mía. No, aquel que pone las reglas es el Señor. Así que confiemos en Él. No es por negligencia que Dios no se apura. A lo mejor cuántas veces, hermanos, yo también me he encontrado dudando, también con temor, Señor, pero ¿por qué no te apuras? Señor, pero ¿por qué tanto tiempo? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? No, no es por negligencia, Dios no es negligente. Dios tiene sus tiempos y Él es amor, Él es por amor. Cuando nosotros queremos que vaya más rápido, ahora, si somos realmente honestos, hermanos, seamos honestos. Cuando nosotros las ansias nos ganan y queremos que el Señor vaya más rápido, y la razón por la que nos desesperamos es porque nuestra fe es pequeña, muy pequeña, mucho más pequeña que la semilla de mostaza. Y también, si somos honestos, si nos desesperamos, es una muestra de nuestra arrogancia y orgullo. Y estamos siendo una copia calcada de Adán y Eva en el huerto. Si Dios me hiciera caso, todo iría mejor. Eso es lo que estamos pensando cuando nos desesperamos. Pero Dios en su amor, ¿qué es lo que hace? Nos hace esperar y esperar y esperar. ¿Para qué? Para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad. Para que dejemos de ser tejedores de ilusión. Para también
darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe. ¿Saben cómo? Haciendo uso de la fe. La fe no es algo que sucede o que sentimos. La fe, hermano, es para usarla. La fe es para usarla. Volvamos al automóvil del ejemplo del inicio. Pero está cargadito de benzina, pero ahora pinchamos la rueda. ¿Qué pasa cuando se pincha una rueda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiarla. ¿Y cómo se cambia? ¿Qué es lo que hay que instalar? La gata. Pero ¿qué pasa si pinchamos y pucha, pinché, tengo que cambiar la rueda? No, y la gata la tengo en la maleta, pero es que me voy a ensuciar. Mejor voy a esperar aquí a que, no sé, voy a esperar que llegue alguien, no sé, no sé, pero no, yo no me voy a ensuciar las manos. No, pues, la gata es para usarla, ¿o no? Por algo está ahí. Ya, pues, hermanos, la fe es para usarla. La fe es para usarla. La fe es para usarla en lo individual y la fe es para usarla también aquí, como comunidad. Yo le doy gracias al Señor. Fue muy grato, hermano, esta mañana, antes que iniciara el culto, llegar y ver que algunos de ustedes estaban ahí compartiendo un tecito, amablemente me ofrecieron uno y estaban conversando y les pregunté, oye, ¿qué es lo que hacen? Y ustedes me dijeron, no, aquí llegamos, ventilamos y aprovechamos de chacharear. Eso alegra el corazón del Señor. Y la fe es para usarla, individualmente y en comunidad. Hermano, ¿y cómo puedo usar la fe? Bueno, trayendo a su memoria, trayendo a su corazón la palabra del Señor. ¿Quién es Él? Su carácter, sus promesas. Aquí está la verdadera realidad, no las ilusiones que cruzan por nuestras mentes. Hermanos queridos, para ir finalizando, Dios no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre, siempre, siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hará lo que es mejor para su gloria y para el bien de su pueblo. Le invito a que oremos. Padre Santo, Dios del cielo, bendito eres, Señor, te exaltamos. No hay nadie como tú, Padre Santo. No hay nadie como tú. Un Dios compasivo, grande en misericordia, que no tiene por inocente al culpable, y que por tu gracia y por tu amor, Señor, tú nos tienes en Cristo Jesús, mediante quien podemos acercarnos a ti sin ser consumidos por tu santidad. Señor, y te agradecemos porque podemos acercarnos a ti aún teniendo una fe que es débil, Señor, aún teniendo una fe que es pequeña, que es imperfecta. Pero, Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas. Te agradecemos, Señor, porque todo es muestra de tu misericordia y es una muestra, Señor, de cuán grande eres tú, que no estás sujeto, Señor, a las lógicas humanas, que no estás sujeta, Señor, a nuestros deseos. Señor, trae gloria a tu nombre, engrandécete, Señor. Haz santo tu nombre en medio nuestro. Señor, bendice a esta iglesia local, bendice a mis hermanos de vida en Cristo. Afírmalos, Señor. Afírmanos juntos, Señor. Afirma nuestra fe, aumenta nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a derribar los ídolos y los dioses funcionales que tenemos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar muerte al pecado que todavía habita en nosotros. Te pedimos perdón porque no te valoramos como tú debes ser valorado. Te pedimos perdón, Señor, porque no te amamos como debes ser amado. Te pedimos perdón, Señor, porque no amamos lo que tú amas. Pero te agradecemos, Señor, porque aún con esta fe imperfecta podemos acercarnos a ti, porque estamos en Cristo, por tu voluntad, por tu gracia, porque así te agradó, Padre. Gracias, Señor. Señor, que tu palabra germine en nuestros corazones
Y ayúdanos, Señor, a recordarla todos los días. Ayúdanos, Señor, a recordarla por la mañana, a mediodía, en la noche. Ayúdanos, Señor, a recordarla en forma individual y a recordarla también entre nosotros, Señor. A animarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde para aceptar la corrección que viene de ti, porque de ti viene todo lo bueno, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu nombre sea exaltado y bendito por siempre. En Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén.